Llamó a sus hijas desde la otra punta del mundo y les dijo que se estaban muriendo. Que los médicos no le daban más de unas semanas. Que necesitaba verlas. Y sus hijas, que llevaban años sin saber nada de él, que habían crecido con su ausencia como una herida abierta, tomaron el primer avión disponible. Volaron horas. Cruzaron continentes. Llegaron con el corazón en la garganta y se encontraron con un padre que no estaba muriendo. Un padre que les había mentido para que vinieran. Un padre que, en lugar de abrazarlas, les pidió que firmaran un contrato. ¿Cómo llega un hombre a eso? Como alguien que alguna vez llenó estadios con canciones de amor, que fue el ídolo de millones de mujeres en todo el continente, que construyó una leyenda sobre la pasión y el romanticismo. ¿Cómo ese mismo hombre termina manipulando a sus propias hijas con una mentira sobre su muerte? Lo que estás a punto de escuchar no es la historia que te contaron. No es la del artista exitoso, el galán venezolano, el puma que rugió en América Latina durante 4 décadas. Es la historia de un hombre que amó la fama más que a su propia sangre, que traicionó a las personas que más lo quisieron, y que pagó un precio que todavía no termina de saldar. Es la historia de José Luis Rodríguez, el Puma, y del repudio más devastador que puede recibir un padre, el de sus propias hijas. Si no quieres perderte cómo termina todo esto, ya sabes qué hacer antes de seguir. Un hombre con la voz más bella de Venezuela. Un hombre que fue abandonado cuando más lo necesitaba. Un hombre que llegó a la cima absoluta y desde ahí empujó hacia abajo a quienes más lo amaban. Eso es el Puma. Y para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Al principio de verdad. Caracas, 1940. Un niño nace en el barrio El Guarataro, uno de los sectores más pobres de la capital venezolana. La familia no tiene nada. El padre, Epifanio Rodríguez, es un hombre duro, de pocas palabras y manos callosas. La madre, Ángela Leal, carga con la casa, los hijos y una dignidad que la pobreza no consigue robarle. José Luis es el mayor. Y desde muy pequeño aprende algo que nunca va a olvidar, que en este mundo, o te abres camino solo o te quedas atrás. No hay espacio para la queja en el Guarataro. No hay espacio para la debilidad. Lo que hay es hambre, y la necesidad de apagar esa hambre de todas las formas posibles. El joven José Luis descubre 2 cosas que lo van a definir para siempre: tiene una voz extraordinaria, y tiene una capacidad igual de extraordinaria para seducir. No solo a las mujeres. A la gente en general. A los productores, a los empresarios, a los medios de comunicación. Hay algo en el que atrae. Algo que hace que todos quieran estar cerca. Pero hay otra cosa que también aprende en esa infancia. Algo más oscuro. Que el amor se va. Que las personas que deberían quedarse, a veces se van. Que la única manera de no sufrir eso es no depender de nadie demasiado. Es una lección que un niño no debería aprender tan temprano. Es también la lección que va a destruir todo lo que construya después. A los 17 años ya canta en fiestas del barrio. A los 20 ya tiene nombre en la escena caraqueña. Y hay una noche específica, en que sube a un escenario pequeño, en un club de segunda, y algo cambia en la sala cuando empieza a cantar. La gente deja de hablar. Las conversaciones se detienen. Todos miran hacia el mismo punto. José Luis Rodríguez lo nota. Y desde ese momento, no puede vivir sin eso. Esa sensación, ese silencio de una sala que te entrega su atención completa, se convierte en la droga más poderosa de su vida. Más poderosa que cualquier relación. Más poderosa que cualquier amor. Más poderosa, con el tiempo, que el amor de sus propias hijas. Pero todavía no llegamos ahí. Antes de la destrucción, viene la construcción. Y la construcción del Puma es una de las historias más impresionantes del entretenimiento latinoamericano. A mediados de los años 60, José Luis Rodríguez empieza a grabar. Su voz es un instrumento extraordinario, capaz de pasar de la ternura más delicada a la pasión más encendida en la misma frase. Y tiene algo más, una presencia física arrolladora. Alto, moreno, con esos ojos que parecen mirar directamente al alma. Las mujeres lo vuelven loco.
Los hombres quieren ser él. Las discográficas pelearían por él si supieran lo que viene. Porque lo que viene es una carrera que va a definir una época. Pero hay algo que muy poca gente sabe de esos primeros años. Algo que él mismo ha evitado mencionar en décadas de entrevistas. Algo que explica, en parte, por qué fue el padre que fue después. En esos años de ascenso, José Luis Rodríguez ya tiene una familia. Una familia que muy pocos van a conocer. Porque cuando la fama llegue de verdad, esa familia va a desaparecer de la narrativa oficial como si nunca hubiera existido. Los años 70 llegan como una marea que lo arrastra todo. El Puma explota. No es solo Venezuela, es México, es Argentina, es Colombia. Es toda América Latina que de repente quiere saber quién es este venezolano que canta como si le estuviera hablando directamente al corazón de cada mujer que lo escucha. Los discos se venden en cantidades que la industria venezolana no había visto. Los conciertos se agotan. Las giras se extienden. El nombre José Luis Rodríguez se convierte en sinónimo de algo que va más allá de la música, se convierte en sinónimo de un ideal romántico, de una masculinidad que promete entregarse completamente, de una voz que dice lo que los hombres de la época no saben decir. Y mientras eso ocurre en los escenarios, en la vida privada, el Puma vive algo completamente diferente. Sus primeras hijas nacen en esos años. Liliana y Lilibet. Dos niñas que llegan al mundo en el momento exacto en que su padre está siendo devorado por la fama. Y la fama es exigente. La fama no espera. La fama no entiende de cumpleaños ni de obras de teatro escolares ni de tardes haciendo la tarea. El Puma está en otro lado. Siempre en otro lado. Sus hijas lo esperan. Primero con ilusión. Después con resignación. Después con una herida que ninguna canción romántica va a poder curar. Pero seamos justos, él no es el único. La industria del entretenimiento latinoamericano de esa época está llena de hombres que construyen familias y las abandonan en el camino hacia la cima. Es casi una norma. La esposa y los hijos quedan en casa mientras el artista recorre el continente. Es lo que se espera. Es lo que se acepta. Lo que no es normal, lo que no se puede justificar tan fácilmente, es lo que viene después. Porque el Puma no solo se ausenta. El Puma, en algún momento, decide que esas hijas no existen. Para entender por qué, hay que entender qué le ocurre cuando llega a cierto nivel de fama. Cuando ya no es solo un cantante exitoso sino un fenómeno cultural, cuando su cara está en todas las revistas, cuando los paparazzi lo siguen y cada movimiento suyo es noticia, algo cambia en él. La narrativa se vuelve un instrumento de control. La imagen pública se convierte en algo que hay que proteger a cualquier precio. Y una familia de la primera época, unas hijas de una relación anterior, no encajan en la imagen que se está construyendo. Si te está llegando esta historia, suscríbete. Porque lo que viene ahora nadie lo quiso contar en su momento. En 1982, el Puma conoce a Carolina Pérez. O más precisamente, el Puma decide que Carolina Pérez es la mujer con quien quiere construir su imagen pública de los próximos años. Carolina es joven, es bella, es la pareja perfecta para el galán más codiciado de América Latina. Y con Carolina viene una nueva familia, una familia nueva, una familia que sí va a ser visible, que sí va a aparecer en las revistas y en las entrevistas. Liliana y Lilibet no encajan en ese nuevo capítulo. No es una decisión que se tome en un día. Es una erosión gradual. Primero las llamadas se espacian. Luego las visitas prometidas no ocurren. Luego los cumpleaños pasan sin una palabra. Y las niñas, que ya no son tan niñas, que ya empiezan a entender lo que está ocurriendo, aprenden a vivir con esa ausencia como si fuera parte del paisaje. Su madre las sostiene. Las cría. Las protege de lo peor. Pero hay cosas que una madre no puede hacer, no puede llenar el espacio de un padre que eligió no estar. Mientras tanto, el Puma sigue subiendo. Los años 80 son su década dorada en términos de exposición internacional. Actúa, graba, hace telenovelas. En 1985 está en el pico absoluto de su carrera. Estadios llenos. Premios. Reconocimientos.
La voz sigue siendo extraordinaria. El carisma sigue siendo magnético. Y en cada entrevista, cuando le preguntan por su familia, habla de Carolina. Habla de su nueva vida. Habla de sus proyectos. Liliana y Lilibet no aparecen. Esa ausencia pública dice todo lo que necesita decirse. Pero las hijas están creciendo. Y algo que el Puma no calculó es que las personas que herimos no desaparecen porque dejemos de mirarlas. Siguen ahí. Siguen viviendo. Siguen acumulando la historia de lo que les hicimos. Y tarde o temprano, esa historia busca una salida. Llega un momento que sus hijas no van a olvidar jamás. Un momento que sucede a puertas cerradas, que nunca va a tener testigos independientes, pero que ellas van a describir con el mismo detalle años después, como se describen las cosas que nos marcan para siempre. El Puma las llama. Las llama en un momento en que ya son adultas, en que ya han construido sus propias vidas a pesar de todo. Y les dice que está enfermo. Que los médicos le han dado un diagnóstico grave. Que necesita verlas. Y ellas van. Por supuesto que van. Porque no importa cuánto daño haya hecho un padre, no importa cuántos años de silencio hayan pasado, cuando te dicen que se está muriendo, algo en ti quiere creer que todavía hay tiempo para reparar lo que se rompió. Algo en ti quiere creer que ese momento de reconciliación que siempre esperaste está finalmente llegando. Las hijas llegan. Y se encuentran con un padre que no está en ningún lecho de muerte. Que no está ni siquiera enfermo de gravedad. Y que en lugar de abrirles los brazos, en lugar de pedir perdón por las décadas de ausencia, en lugar de hacer cualquier cosa que se parezca a lo que un padre hace cuando ve a sus hijas después de tanto tiempo, les presenta un contrato. Un documento. Con cláusulas. Con condiciones. El silencio que siguió en esa habitación debió de pesar toneladas. Porque en ese momento, en ese instante específico, las hijas del Puma terminaron de entender algo que quizás ya sabían pero que no habían terminado de aceptar, que para su padre. Ellas nunca habían sido hijas en el sentido en que esa palabra debería significar algo. Habían sido, en el mejor de los casos, una inconveniencia. Y en el peor, un peligro para la imagen que él había construido durante décadas. La historia de ese encuentro salió a la luz años después. Liliana habló. Después habló Lilibet. Y cuando hablaron, lo hicieron con una calma que resultaba más devastadora que cualquier grito. No había rabia en sus palabras. Había algo peor que la rabia. Había la frialdad de quien ya no espera nada. De quien ya procesó el duelo de un padre vivo. Lilibet Rodríguez, en una entrevista que recorrió toda América Latina, dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva de todos los que la escucharon. Dijo que su padre era un hombre que sabía construir el amor en los escenarios, pero que nunca supo construirlo en casa. Esa frase es todo. El Puma respondió. Por supuesto que respondió. Porque el Puma siempre ha sabido manejar la narrativa pública. Habló de malentendidos, de versiones incompletas, de que la historia era más compleja de lo que parecía. Habló con esa voz que durante décadas convenció a millones de personas de que era el hombre más romántico del mundo. Pero esta vez, la voz no funcionó. Porque sus hijas no eran fans. Eran testigos. Y hay una diferencia enorme entre convencer a alguien que no te conoce y convencer a alguien que estuvo ahí, que vivió cada ausencia, que esperó cada llamada que nunca llegó. Que creció construyendo su identidad alrededor de un hueco con la forma de un padre. Lo que nadie contó en ese momento es lo que estaba pasando en la vida privada del Puma mientras todo esto ocurría. Porque mientras sus hijas mayores hacían público su dolor, él estaba atravesando su propia crisis, una que lo había llevado a un lugar donde pocas personas lo habían visto antes. El Puma, en algún punto de los años 2000, se había convertido en un hombre profundamente solo en formas que su fama no podía cubrir. Las relaciones sentimentales habían sido tormentosas. La industria musical había cambiado y su lugar en ella ya no era el mismo. Y con el tiempo, esa soledad empezó a encontrar algo inesperado. La fe. José Luis Rodríguez se convirtió en un cristiano evangélico ferviente. Y no de manera discreta, de manera totalmente pública, apasionada,
con la misma intensidad que había puesto en todo lo demás. Empezó a hablar de Dios en cada entrevista, a dedicar parte de su carrera a la música cristiana, a presentarse como un hombre transformado. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente complicada. Porque hay algo profundamente perturbador en un hombre que proclama la transformación espiritual, que habla del perdón y del amor incondicional. Y que al mismo tiempo tiene a dos hijas que lo acusan públicamente de haberlas abandonado, de haberlas manipulado, de haber fingido estar moribundo para usarlas. ¿Cuál es el verdadero Puma? ¿El que canta sobre el amor de Dios o el que llamó a sus hijas con una mentira? La respuesta, incómoda, es que probablemente son el mismo hombre. Que la misma persona puede creer genuinamente en su transformación y al mismo tiempo seguir causando daño de formas que no reconoce como daño. Que la fe puede coexistir con la ceguera. Que alguien puede arrodillarse ante su Dios todas las noches y seguir sin ver el dolor que dejó en los ojos de sus hijas. Eso no es hipocresía, necesariamente. Es algo más complejo y más triste. Es la incapacidad de ciertos seres humanos de conectar lo que proclaman con lo que viven. De ver sus propias acciones desde afuera. El Puma nunca pidió perdón de verdad. Nunca con esas palabras exactas, nunca con el peso que esas palabras necesitarían tener para significar algo real para las personas a quienes se las debe. Habló de reconciliación. Habló de que sus hijas lo malentendían. Habló de que la historia era más compleja. Pero el perdón que implica reconocer el daño específico que causaste y la responsabilidad que tienes en él, ese nunca llegó. Y sus hijas dejaron de esperarlo. Ese es quizás el dato más brutal de toda esta historia. No que un padre haya fallado a sus hijas, porque eso pasa y ha pasado siempre. Sino que llegó un momento en que sus hijas dejaron de necesitar que él reconociera lo que había hecho. Porque habían llegado a un punto de la vida en que ya no esperaban nada de él. Y eso, la indiferencia donde antes hubo necesidad, es la forma más definitiva del adiós. Liliana y Lilibet construyeron sus vidas. Tienen sus propias familias, sus propios logros, sus propias historias que contar. El apellido Rodríguez que llevan no es el de un padre que estuvo ahí, es el de un hombre que les enseñó, a la fuerza, a no necesitar lo que no iba a llegar. El Puma siguió cantando. Siguió dando entrevistas. Siguió siendo una figura del espectáculo latinoamericano con décadas de historia y millones de fans. Y volvemos ahora a ese momento con el que empezamos. Ese momento en que un hombre llama a sus hijas y les dice que se está muriendo. Ese momento que ahora, con todo lo que sabemos, tiene un significado completamente diferente al que tenía al principio. Porque no es solo una mentira. Es el resumen de toda una vida de relación entre ese hombre y esas dos mujeres. Es la prueba de que incluso en el momento en que podría haber elegido la verdad, eligió la manipulación. Que incluso cuando sus hijas demostraron, viajando desde el otro lado del mundo, que a pesar de todo seguían dispuestas a estar ahí, él usó esa disposición como una herramienta. Ese es el legado más doloroso de José Luis Rodríguez. No el artístico, que es innegable y que seguirá existiendo mientras haya alguien que ponga sus canciones. El legado personal. El de un hombre que tuvo dos hijas que lo quisieron, que lo esperaron, que siguieron abriendo la puerta cada vez que él tocaba, y que usó cada una de esas aperturas para tomar lo que necesitaba sin dar nada a cambio. ¿Puede uno admirar la voz y rechazar al hombre? ¿Puede la música de alguien seguir siendo bella cuando sabes lo que hay detrás de ella? Esa pregunta no tiene una respuesta simple. Y quizás sea la pregunta más honesta que nos podemos llevar después de esta historia. Porque el Puma es real en ambas dimensiones. Real como artista extraordinario. Real como padre que falló de las formas más profundas posibles. Y el hecho de que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo es lo que hace esta historia tan incómoda de sostener. Si llegaste hasta el final, ya sabes que esta historia no se puede resumir en una condena ni en una defensa. Solo en la verdad de lo que fue. Eso es todo lo que una historia debería ser.